arrepentimiento y conversión. Eso es la penitencia, básicamente. Arrepentimiento y conversión. Pero vamos a ver que la penitencia no siempre se ha entendido de la misma forma. Si vemos en el Antiguo Testamento, la penitencia, aunque sí tenía un componente interior, sus principales manifestaciones estaban en lo exterior. ¿Sí? Es muy frecuente en el Antiguo Testamento que veamos que las personas se revestían con una lona, con un saco y se echaban cenizas encima. Y ese era como el principal signo del penitente. Se echaban cenizas encima. De esto pues viene todo el signo del miércoles de ceniza, ¿no? Que nos ponen ceniza en la frente, o como este año, pues que nos la pusieron en la parte arriba de la cabeza, ¿no? Signos exteriores que mostraban ese arrepentimiento que tenían las personas. La persona le había fallado a Dios y tenía que reconciliarse con él, y ese era el signo por el cual se reconciliaban. Lo vimos con los ninivitas, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, que Jonás les dijo: Dios va a destruir Nínive. Y ellos se arrepintieron de su pecado, se revistieron de lona, se echaron ceniza y todo eso, y Dios los perdonó. Penitencia, así se veía en el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos dice que lo más importante es lo que sale del corazón. Entonces, en esta nueva era que inaugura Jesús, sí, este nuevo tiempo, el tiempo de la gracia, vemos la penitencia por lo menos de dos formas, ¿sí? Una como un sacramento, como lo vamos a ver, y la otra como un estilo o estado permanente de vida. Y me explico. Jesús le deja a sus discípulos la tarea de perdonar los pecados, lo dice la palabra. A quienes les perdonen los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos, ¿sí? Jesús le deja esta misión a sus apóstoles y con eso inaugura el sacramento que comúnmente conocemos como sacramento de la confesión. Pero este sacramento también es conocido como el sacramento de la penitencia. Así aparece en el Catecismo de la Iglesia. Sacramento de la penitencia. Porque este es un sacramento por medio del cual no solamente son perdonados nuestros pecados, sino que es un sacramento que nos invita y nos ayuda a cambiar de vida, o sea, avanzar en nuestro proceso de conversión y a reconciliarnos con Dios, con la Iglesia, con nuestros hermanos y con nosotros mismos finalmente. Amén. Vamos bien hasta ahí. Entonces, la penitencia como práctica cuaresmal debe llevarnos primeramente a recurrir al sacramento de la confesión, al sacramento de la penitencia. Si no se han confesado, todavía tienen tiempo, vayan, busquen a su párroco y confiésense, porque confesarse les va a ayudar en su proceso de conversión y los va a ayudar a reconciliarse con Dios primero, y luego con los hermanos, con la Iglesia y consigo mismos. Todo eso va a permitir el sacramento de la confesión. Y para eso, pues lo primero es que ustedes tienen que tener una compunción, que es como la forma en la que se refiere el catecismo a ese dolor que sentimos de haber pecado. O sea, ustedes tienen que revisarse, ver en qué cosas le han fallado a Dios y arrepentirse de eso. O sea, les tiene que doler el pecado. Y si no les duele el pecado, pídanle a Dios la gracia de la compunción, la gracia de aborrecer el pecado, la gracia de sentir ese dolor, esa tristeza, ese arrepentimiento. Y luego de eso, cumplir la penitencia o que les ponga el sacerdote, ¿sí? Cumplir con eso que les ponga el sacerdote. Le decía Jesús a Sor Faustina, el apóstol de la Divina Misericordia, que había más mérito en el hecho de obedecer la penitencia que en la penitencia en sí misma. A veces de pronto la vemos pequeñita, que como que el sacerdote nos manda que nos recemos un rosario o que vayamos a misa.
o que hagamos 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y 3 Glorias, ¿sí? Decimos, oye, pero ¿qué tanto mérito puede tener eso? Pero es que no es el hecho de la penitencia en sí misma, es el obedecer lo que el sacerdote nos está diciendo, porque obedecer implica humildad, implica humillarnos, por así decirlo, poner nuestra humanidad, eso que nos dice, mira, pero eso es pequeño, pero eso es muy fácil, pero eso, poner todo eso de lado porque queremos restablecer nuestra relación con Dios, ¿sí? Penitencia, hermanos. Esa penitencia que nos ponga el sacerdote durante el sacramento de la confesión, de la penitencia, eso nos va a ayudar a reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos, con la iglesia y con nosotros mismos. Dependiendo del pecado que hayamos cometido, si será la penitencia. Si nos robamos algo, pues muy seguramente el sacerdote nos mandará, además de rezar 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y 3 Glorias, a devolver lo que nos hayamos robado. Si hemos dicho una mentira, pues debemos ir a esclarecer esa mentira. ¿Sí? De eso se trata, de reparar, conversión, cambio de vida. Y segundo, hermanos, les decía, no solamente la penitencia del sacramento, porque entonces a veces podemos pensar, listo, ya me confesé, ya cumplí, ya no tengo que tener más penitencia. No. La penitencia, hermanos, debe ser un estado de vida constante para el cristiano, de forma especial en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo fuerte. Las formas de penitencia tradicionales son las que hemos visto los viernes pasados. El ayuno, la limosna y la oración. Son formas de penitencia. Son 3 formas de penitencia que nos da la iglesia. El ayuno, ¿sí?, nos ayuda a restablecer nuestra relación con Dios, muriendo a nosotros mismos. Nos ayuda también, pues, a fortalecer nuestro dominio propio, como bien lo decía en su momento Mélida Llana, ¿sí?, cuando daba esa enseñanza. El ayuno nos va a dar el dominio propio que necesitamos para no volver a caer en el pecado que hemos cometido, especialmente cuando han sido pecados pues, relacionados con la carne, los vicios, ¿sí? Pecados de pureza, pecados de gula, ¿sí? Pecados de pereza, por ejemplo. Ayuno es una forma de penitencia, hermanos, cuando se lo entregamos a Dios. Si no se lo entregamos a Dios, es una dieta, como decía May. Limosna nos ayuda a reconciliarnos con los hermanos cuando lo hemos ofendido. Era lo que decía Saqueo. Saqueo cuando decía, Señor, si alguno defraudé, voy a dar 4 veces lo que le robé. Eso podría decir que es una forma de limosna porque estaba devolviendo. Pero nosotros, sin habernos robado un peso, también cuando hacemos limosna, estamos devolviendo lo que debería ser de esas personas necesitadas. Estamos haciendo justicia, hermanos. Y por medio de la oración, restablecemos nuestra relación con Dios. Son formas de penitencia, hermanos. Formas de penitencia que debemos practicar. Pero no son las únicas. No son las únicas. Cualquier forma en la que nosotros estemos asumiendo con amor la cruz de cada día puede convertirse en una forma de penitencia. O sea, cuando nosotros aceptamos los sufrimientos del día a día, si yo tengo una enfermedad y esa enfermedad yo la recibo con amor y digo, Señor, te la entrego en tu nombre por el perdón de mis pecados y por la conversión de los pecadores, estoy haciendo penitencia. Estoy haciendo penitencia, hermanos. No es solamente dejar de quejarnos para lo que dicen, no, es que miren, que tú entre menos te quejes, mejor vas a vivir, vas a ir más feliz. No es eso, no es solamente eso. Es que cuando unimos nuestros sacrificios a los sacrificios de la cruz de Cristo, estamos haciendo penitencia. Eso implica incluso cuando recibimos persecuciones por la causa de Cristo, cuando nos dicen, mira el aleluyo, el esto, ahora te quieres creer más santo que todo el mundo, mira que antes eres más pecador que no sé qué. Si nosotros también aceptamos y asumimos esas persecuciones, también estamos viviendo en un estado constante de penitencia. Cuando no respondemos con 3 piedras en la mano, cuando nos tragamos las palabras feas que queremos decir, decimos, Señor, te lo entrego. Cuando nuestra mamá nos regaña y no le contestamos, te lo entrego, Señor. ¿Qué queremos decir? Te lo entrego, Señor. ¿Sí? Cuando queremos decirle al Padre que no sea tan aburrido, te lo entrego, Señor. Formas de penitencia, formas de mortificación. Todas esas pequeñas mortificaciones se convierten en gracias delante de Dios. Y especialmente una forma que debemos practicar mucho de penitencia es la caridad. En
todas sus formas. Caridad en todas sus formas. Dice la palabra literalmente que la caridad borra multitud de pecados. La caridad borra multitud de pecados. Eso, hermanos, dice que el Papa lo dice en la bula Misericordiae Vultus, que ese pasaje de la palabra no tiene matices, no tiene interpretaciones, no tenemos que ponernos filosóficos para entenderlo, es literalmente. Cuando hacemos caridad de corazón, borramos, expiamos nuestros pecados. Entonces, practiquemos la caridad, hermanos, y vivamos una cuaresma renovada, teniendo la penitencia como un estado de vida. Para resumir, primero, por así decirlo, 3 cosas que debemos hacer. Primero, confesión. Ir a confesarnos de corazón y cumplir la penitencia que nos ponga el sacerdote. Segundo, vivir las prácticas tradicionales de la limosna, el ayuno y la oración. Y tercero, aceptemos la cruz de cada día y unamos nuestros sufrimientos a la cruz, a los sufrimientos de Cristo. Esa, hermanos, es la forma de vivir la penitencia en esta cuaresma. Amén. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.